Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo los paramilitares se convirtieron en los nuevos héroes de los habitantes de la frontera venezolana. Aunque tiene un historial tan sangriento y despiadado como el de las guerrillas, la fuerza de represión chavista y las bandas criminales con las que se disputa el territorio limítrofe, Colombia y Venezuela, la gente común hoy en día los toma como justicieros. Desde hace años la frontera venezolana empezó a ser permeada por grupos irregulares provenientes de Colombia. Inicialmente la guerrilla, entre esos grupos está el EPL, el Ejército Popular de Liberación, la FARC y el ELN. Después surgieron los grupos paramilitares Águilas Negras, Urabeños y Rastrojos, y las bandas criminales BACRIM. La Fuerza Armada los enfrentaba y combatía, hasta que un día llegó a Venezuela Hugo Chávez. Se monta en el poder y la situación cambió, desde que fue evidente la simpatía del líder de la revolución por los grupos guerrilleros colombianos, especialmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La guerrilla, que siempre había usado el territorio venezolano como aliviadero ante la persecución de los militares colombianos, se empezó cada día a sentir más cómoda, hasta que se extendieron rápidamente en los estados Táchira, Apure, Amazonas y Zulia. Los habitantes de la frontera ya conocían a la guerrilla por grandes hacendados y empresarios que habían sido víctimas de los secuestros y la extorsión de los grupos guerrilleros. Entre Chávez y la guerrilla debió haberse establecido una especie de acuerdo, porque la situación en la zona de frontera cambió rápidamente. La Fuerza Armada no los atacaba. De hecho, usted viene a San Antonio de Ureña, observa a oficiales de la Guardia Nacional hablando con gente del ELN, identificados como tales, con su respectivo insignia o uniforme, y no pasa nada. Extendieron las pistas para las aeronaves del narcotráfico que aterrizaban y despegaban desde territorio venezolano con una respuesta muy débil por parte del Estado. Obviamente, con la ayuda de Diosdado Cabello, ni que se diga. Luego la FARC, que tras los acuerdos de paz habían abandonado un poco las regiones venezolanas que controlaban, regresaron con mayor fuerza, por lo menos una fracción de ella, y empezaron a reclamar el territorio que antes había ocupado. El Ejército de Liberación Nacional se expandió a sus anchas, y más aún durante el gobierno de Nicolás Maduro, de manera que ya no solo controla parte de la zona de la frontera, sino que se ha extendido a varios estados del país, sobre todo los estados que manejan el oro, como el estado Bolívar y el Amazonas. El reducto del Ejército Popular de Liberación EPL, a quienes hoy en día llaman los Pelusos, ha llegado a territorio venezolano más recientemente en sitios puntuales como el Táchira y el Zulia. Ellos no han querido meterse hacia el interior del país. También llegaron junto a ellos los grupos paramilitares. Cuando Chávez le abrió la puerta a las invasiones y eliminaron los tribunales de desalojo que permitían que los dueños de una propiedad pudieran acudir a juzgados específicos, las invasiones arreciaron, convirtiéndose en una verdadera epidemia. Los dueños de fincas no tenían a dónde acudir, ni había ninguna autoridad que hiciera valer el desalojo de una finca invadida. Es el momento aquí donde nacen los grupos paramilitares armados, al igual que pasó en Colombia. Muchos disidentes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se presentaron entonces como una solución para sacar a la fuerza a los invasores. Algunos ganaderos y productores aceptaron contratar el servicio a estos famosos grupos de vigilancia, porque así se hacían llamar, y que al principio resultó una gran solución, pero con el tiempo terminaron siendo víctimas de estos grupos, es decir, los que contrataron para ayudar ahora empezaron a extorsionar para mantener las fincas. Los paramilitares se percataron de la poca resistencia que había en Venezuela contra los grupos irregulares, sobre todo en la frontera, y fueron apropiándose de poblados enteros, donde instalaron centros de extorsión e incluso escuelas para sicarios, como en el caso del municipio panamericano
el municipio García de Evia y el municipio Ayacucho, donde había una escuela para sicarios que la manejaba alias Japón o alias el japonés, ya difunto, dado de baja, y el dominio que tienen dichos elementos en estas zonas fronterizas. De nada sirvió la denuncia de políticos, periodistas o habitantes de la zona. El Estado venezolano no quiso asumir la defensa del territorio y la soberanía, mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene la obligación por mandato de la Constitución de garantizar dicha defensa, fue ocupada en repartir pollo, en cuidar colas en los bancos, en vender verduras y en saquear establecimientos. Luego a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las prostitutas del régimen, se le dieron empresas de diverso tipo que abrió la voracidad de muchos oficiales, quienes se ocuparon de las ganancias que producen esas actividades y no de la frontera, que desde ya resulta un problema. Por otra parte, el rechazo interno de la Fuerza Armada contra el gobierno fue creciendo de manera acelerada, hasta llevar a la cárcel a casi 200 oficiales de diversos rangos, señalados de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. La situación llegó a ser tan crónica que pareciese que el gobierno de Maduro ha debido recurrir a sumar el apoyo del ELN para acciones de control de las minas de oro en el estado Bolívar, obviar su presencia en territorio venezolano aunque amanecen y asesinen a civiles y militares. Pero la frontera es más caliente, es decir, el eje fronterizo San Antonio, Ureña y Puerto Santander se ha convertido en la joya de la corona de los grupos irregulares por la millonaria industria del contrabando. Hace más de un año, y tratando de garantizarse lealtades, Maduro envió al Táchira a la Fuerza de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional, un grupo élite al mando del entonces ministro Freddy Bernal, a quien le inventó el cargo de protector del Táchira. Bernal, quien perteneció a la Policía Metropolitana y ha estado muy relacionado con los grupos colectivos, se instaló en el Táchira barriendo con el grupo que había dejado allí instalado el exgobernador José Gregorio Bielma Mora, hombre de Diosdado Cabello. Inició varios operativos que causaron impacto mediático en la opinión pública y lo hicieron ver como un hombre de mucho poder. Pero Bernal desconocía que la frontera hace tiempo se había vuelto una zona bastante caliente, mejor dicho, un cuero seco, no sencillo de controlar. Los paramilitares tenían ascendencia en San Antonio y Ureña hasta que llegaron la guerrilla con el ELN y los Pelusos, y ayudados por militares venezolanos, de hecho por la Guardia Nacional, los desplazaron. Después del 23 de febrero del 2019, los colectivos que llegaron a la zona se encargaron de quitarles el poco negocio que le quedaba a los paramilitares, que era el control de las trochas. Ahora, hoy en día, un grupo que se hace llamar Los Urabeños, liderado por alias El Paisa, amenazó a la guerrilla, a los militares venezolanos e incluso al FAES, en 2 audios distribuidos a través de mensaje de voz. Alias El Paisa le envió mensaje a toda la población, a la guerrilla, a los colectivos, donde se comprometen a asesinar a varias personas, y de hecho lo hicieron, la mayoría hombres jóvenes a quienes descuartizaron. Hace unos días lanzaron al comando de la Guardia Nacional de Ureña la cabeza de varios decapitados, como señal de advertencia. Recrudecieron las acciones al nivel que obligaron a Nicolás Maduro a que abriera el paso peatonal de la frontera, aunque Freddy Bernal haya dicho que los contenedores ubicados sobre el puente no serán movidos, ya los empezaron a vaciar. Un hombre que era custodiado por la FAES, llamado Germán Plata, fue secuestrado hace pocos días en La Mulata, Ureña. En el segundo mensaje se habla de Germancito, porque recuerden de que el Paisa quedó Bernal. Recuerden que Bernal fue detenido por el Paisa, le mataron a uno de sus guardaespaldas y le dan una tarea que todavía desconocemos cuál es la tarea que tiene. Pero en el segundo mensaje le recuerda el Paisa a Bernal que él tiene a Germancito
Y como Bernal no le respondió, sino llegó aquí a Venezuela a tirárselo de macho, y le dijo al paisa que vaya a mandar a Colombia, pero que él se quedaba mandando en Venezuela, y que ahora sí era bravo cuando le mataron a una escolta. Le recuerdo que subieron 4 y bajaron 3 escoltas, y que el objetivo del país era quitarle la cabeza a Bernal. Pero por alguna curiosa razón se le apareció el santo, y lo que hizo fue matarle una escolta, pero no mató a Bernal. Sí le dieron una paliza que anda con muletas. Muletas a las que después incluso Maduro, en una locución el día hace 2 o 3 días, dijo públicamente, solamente tocó el tema para decir que a Bernal la oposición le estaba hablando de un supuesto manejo de un tal paisa, y que eso es un montaje de la oposición, que Bernal usaba 2 muletas, producto de que estaba jugando fútbol en una cancha en el Táchira. Jugando fútbol tuvo una leve lesión en el tobillo, y por esas razones que anda en muletas. Bueno, nadie le cree a Maduro, y hasta el momento Bernal no ha dicho por qué anda en muletas. El invento se lo generó el que no nació en Venezuela, que nació en Caracas y que no nació en Caracas. Pero bueno, ahí va la cosa. Entonces, recordemos que en el segundo mensaje, alias el paisa, le dice que hay un Germán que lo está esperando. Ya estaba advertido Freddy Bernal. Más allá de lo que pudiera suceder entre telones, lo inaudito es el nivel de simpatía que el grupo paramilitar hoy en día ha creado entre sectores de la población, sobre todo de niveles populares. Los meses de abuso por parte de colectivos, el maltrato de los paramilitares en los puentes internacionales, la humillación a la que ha sometido a la población, los cobros de vacunas para pasar a Colombia, someter al común a la gente a lanzarse a través de las trochas donde los han robado, donde han sido vejados, la frustración por la no entrada de la ayuda humanitaria, todo esto se ha convertido en un boomerang. Aun cuando los grupos paramilitares han dejado desde hace años una estela de sangre y muerte a lo largo de la frontera, con crímenes atroces y cientos de desplazados, ha ocurrido lo insólito. Han captado la simpatía de la mayoría de la gente del común, que hoy en día los perciben como unos justicieros y no como unos criminales. Esa es una peligrosa situación, y ojo, quizás la más peligrosa de todas las que se hayan vivido en territorio fronterizo venezolano. Es por esto que gente publica fotos sin saber quiénes son. Para los que no entienden, y yo ya se lo he explicado por las redes sociales, cuando lo he explicado no sé si es que la gente me interpreta mal, pero pareciera como si le hubiese dicho que no pasó lo del paisa. Vuelvo a decirles lo siguiente. Sí ocurrió en Venezuela la captura de Bernal. Sí se dio que lo subieron a la montaña, Bernal y sus 4 escoltas. Sí se dio que le dieron una paliza. Sí se dio que soltaron una granada en San Antonio, donde hubo muertos, donde hubo heridos. Sí se dio el mensaje primero del paisa, y sí se dio el segundo mensaje del paisa. ¿Dónde está el error? Que la gente quiere ver el rostro del paisa. Y el rostro del paisa es este que le estoy mostrando aquí. Este es el paisa. Para los que no saben qué significa el paisa es un sobrenombre. Pero es un sobrenombre como si a alguien le dicen el maracucho. Es un sobrenombre de gentilicio, de donde nace algo, alguien. En Colombia, los paisas son los que nacen sobre todo en Medellín. A todos los nacidos en Medellín se les llama paisas. Ahora, no por ende, si yo dijera hoy en día que el líder de un grupo se llama el maracucho, no significa que en otro grupo delincuencial no haya otro maracucho, o pudiera haber 10 maracuchos más. No sé si me explico. El problema es que aquí en los diferentes grupos guerrilleros y en los diferentes grupos sociales, siempre hay alguien a quien titulen el paisa. Hay un carnicero que lo llamen el paisa. Hay un dueño de restaurante al que llamen el paisa. Hay un comandante guerrillero que se llama, o que le dicen el paisa, que pertenece al grupo guerrillero forero. Es este que aparece en la foto. ¿Sí lo están viendo? Bueno, este que está ahí es el paisa de la guerrilla, no el paisa de los surabeños, no confundan.
Este que está aquí, este que están viendo ustedes en las fotografías, se llama Hernán Darío Vázquez. Hernán Darío Vázquez es el paisa de la FARC. Es el paisa que todo el mundo conoce como el paisa de la FARC. Vuelvo y repito, no pertenece a los urabeños. Este es guerrillero de izquierda. Este trabaja con Maduro. Este mueve su gente a favor de Maduro. Espero que quede claro, porque lo están colocando en todas las fotos como si este fuera el héroe. No, este pertenece a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Entonces no quiero que confundan, aunque los dos parecen calvos. Pueden observar la comparación. Es el paisa de la mano izquierda, es el paisa de la FARC. El paisa que ustedes ven allí en la mano derecha es el paisa de los urabeños, mientras que el de la izquierda es el comandante de la FARC. El de la derecha, también apodado el paisa, se llama Carlos Arturo Galvis Loaiza, quien fue un temible comandante de la banda criminal Los Urabeños. Ahora, en Cúcuta, él pagó 6 años de cárcel, pero se acogió a un acuerdo con la fiscalía, lo pagó y salió libre. Alias el paisa se había desmovilizado. Por esa razón, después de haber pagado condena, sale en libertad. Ahora llega al norte de Santander a poner orden, según su propio término, según su argot, para que tengan conocimiento. Esa es la diferencia. Una cosa es hablar del comandante del bloque forero y otra cosa es hablar de Carlos Arturo Galvis Loaiza. Por eso es necesario identificar bien antes de hablar. La guerrilla trabaja con la izquierda, son socialistas. Los urabeños o los paramilitares son de la derecha, ultraderecha. Entonces, ver una fotografía del paisa guerrillero haciendo funciones como de superhéroe convertido de la FARC a la derecha es mentira. Por eso quiero hacer la corrección. El de la FARC no tiene nada que ver con los urabeños. Este no es el que está atacando ni amenazó a Freddy Bernal. Es el de la derecha, que usted está viendo allí en su monitor, al lado derecho, es el paisa al que se le atribuye el secuestro de Bernal. Es el paisa líder de los urabeños y es el que llegó a amenazar a Bernal. Por cierto, en unos días, en otro comunicado que emitió el paisa, en unos días van a salir a la luz unos videos bastante comprometedores en contra de Bernal. Al parecer, videos de contenido sexual. Algo que va a asombrar, dicen las malas lenguas por acá. En el Táchira salió un comunicado, también es supuestamente el tercer comunicado del paisa, donde en unos días se va a mostrar muchas cosas si Bernal no cumple con el compromiso, y ya veo que no cumplió, para que vean que no se juega con esta gente. Al venezolano le digo también, oye, fantástico lo que este hombre está haciendo, porque nosotros podríamos decir que el fin justifica los medios, pero no. Hay que tener cuidado, porque de repente a veces la cura puede ser más dañina que la enfermedad. Hay que tener sumo cuidado. Sé que todo el mundo está desesperado por sacar a Maduro, pero ojo con que, vuelvo y repito, ojalá y que la cura no nos salga más cara que la enfermedad. Ellos surgieron en Colombia, para los que no lo saben. Los grupos paramilitares los crearon los 3 hermanos Castaño en Colombia. Y los 3 hermanos lo crearon producto de que la guerrilla le había secuestrado al papá de los Castaño y los extorsionaron varias veces con la idea de que lo iban a entregar al papá y nunca lo entregaron. Y ya finalmente, en la última extorsión, se lo entregaron pero muerto. Es allí cuando los hermanos Castaño, quien tenían poder económico,
y uno de los Castaño trabajaba era capo al servicio de Pablo Escobar, decide crear el movimiento paramilitar con el propósito de que todos los hacendados pagaran una vacuna para armar hombres para proteger la región de los movimientos guerrilleros. Allí es cuando nacen las AUC. Pasaron los años, las AUC aprendieron a que necesitaban financiar, no tenían cómo financiarlos. Después que le espantaron a los guerrilleros, los hacendados dejaron de aportar, empezaron a echárselas al hombro y habían hombres contratados para tal fin, a los que había que pagarles. Entonces deciden incursionar en el mundo del narcotráfico y después pasaron de ser protectores urbanos a ser narcotraficantes. De ahí en adelante vienen las extorsiones, de ahí en adelante ellos mismos empezaron a extorsionar a los hacendados, porque como ya no pagaban, dijeron, bueno, nosotros ahora le vamos a cobrar a ustedes por protección, por protegerlos no de la guerrilla, sino por protegerlos de nosotros mismos. Y ahí fue donde hubo un cambio, una reversión de la función. Venezuela podría verse afectada si llegara a ocurrir eso en Venezuela. Entonces hay que pensar muy bien antes de idolatrar a estos personajes. Lo repito, ¿quién no quiere salir de Maduro? Pero hay que pensar si la cura no nos perjudica más que la enfermedad. Ahí se la dejo, espero haber aclarado el punto. No confundir, no poner fotos del desgraciado de izquierda, no aplaudir las obras del personaje de izquierda. Aquí se lo dejo, hasta aquí les dejo todo, les espero su comentario en la caja de comentarios, a ver qué opinas. Y bueno, un abrazo rompecostillas como siempre, mil bendiciones.